Aparte del gedit, comenté acerca del otro programa idle. Aquí lo tengo, del lado izquierdo hasta abajo. Bien, lo abro y dado que ya tengo yo en gedit este archivo prueba.py, voy a abrirlo en idle. Aquí lo tengo. Para poder correr este programa en Python utilizo run, y aquí me está diciendo claramente correr módulo. Corro el módulo y me dice que la sintaxis es inválida, y me está marcando en dónde está la sintaxis inválida. Aquí está la sintaxis inválida. ¿Por qué aquí en idle no corrió y en gedit sí corrió? Aquí tengo la versión 2.7, aquí tengo la versión 3.4. Como que la versión 3.4 es más estricta con la sintaxis, y yo sé que tengo que poner paréntesis. Y vuelvo a correr. Vuelvo a encontrar otro error aquí en el coseno. También es lo mismo, le hace falta un paréntesis. El pi también le hará falta otro paréntesis. Lo corremos, run, y observen que aquí ya nos entregó los valores. Me imprimió el valor de c, el coseno y el valor de pi. El usar gedit o idle depende del gusto de cada quien. Del lado derecho de la pantalla está la sección interactiva de Python. Si yo le pongo simplemente una A, me va a entregar el valor de A. Si le pongo una B, el valor de B. Si le pongo una C, el valor de C. Y si le pongo coseno de 45, también me lo entrega. O simplemente el valor de pi. Amigos, hemos llegado a donde no cualquiera se avienta. Hablemos un poco del puerto paralelo. No es común que el usuario haga uso de este puerto. Para cualquier sistema operativo, un módulo debe controlar el puerto paralelo. Normalmente está preparado para conectar una impresora, por lo que si tienes una impresora conectada, infórmate antes de hacer cambios que no seas capaz de revertir. Tal vez por inexperiencia tengas que recargar el sistema operativo. Como estamos usando Python, este debe traer su propio módulo para manejar el puerto, y debemos informar al sistema operativo que es un programa el que manejará el puerto y no una impresora. Para poder manejar el puerto desde Python, debemos instalar su propio manejador llamado Python Parallel con el siguiente comando: sudo apt-g install python-parallel. Recuerde que esto es para Ubuntu. Debemos hacer cambios para que el sistema operativo esté en sintonía con Python. Para poder modificar los accesos del puerto paralelo, debo poner el siguiente comando: sudo chmod a+rwx /dep /par por 0. chmod sirve para cambiar atributos. La A, todos los usuarios. El más, que se da de alta tanto la lectura como la escritura, como que también tenga permisos de ejecución. ¿De quién? Del device par por 0, el manejador del dispositivo del puerto paralelo. Como ya puedo modificar sus atributos, remuevo el puerto paralelo de la impresora con el siguiente comando: sudo rmmod lp, y agrego el siguiente módulo que controla el puerto paralelo desde un programa: sudo modprobe ppd. Y listo, vamos a comprobar si los cambios son correctos. Bien amigos, aquí tenemos el puerto paralelo de la impresora con los 3 LEDs. Del lado izquierdo tengo a gedit. Aquí tengo la consola de Ubuntu, y lo primero que voy a hacer es comprobar si el archivo prueba.py está en el directorio de la consola de Ubuntu. Entonces le pongo un dir y efectivamente aquí me aparece prueba.py.
Para poder manejar el puerto, necesito importar a Parallel, jalar el manejador del puerto a Python. La siguiente instrucción va a ser importar los manejos de tiempo. La tercera instrucción es que debo de tener exclusividad sobre el puerto para que Python nada más tenga acceso a ese puerto. Lo que sigue a continuación, con el tiempo aprenderán la habilidad de manejar a Python. Voy a usar una instrucción que se llama while. Mientras a sea menor que 20, que haga lo siguiente. Recuerden que debemos de seguir ciertas reglas que el programa de Python impone. En este caso, while debe de terminar siempre con 2 puntos. En Python tenemos que respetar la forma en la que fue estructurado para facilitar el escribir un programa. En este caso de while, hay que tener mucho cuidado al escribir las siguientes líneas. Para no tener problemas, utilicen siempre el tabulador. Después del while hay que utilizar el tabulador. Ahí acabo de poner el tabulador y ahora voy a poner un comando para manejar la línea 1 del puerto, que es conocida como strobe. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Que en el par por, en el puerto paralelo, me ponga set el data strobe. ¿Cómo me lo debe de poner? Como encendido. Y es el que voy a usar como MOSI para controlar al micro. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Que me encienda el diodo strobe. La siguiente instrucción, le voy a ponerle el tiempo durante el cual quiero que ese diodo esté encendido. Acuérdense de usar el tabulador. En este caso el formato para Python es time.sleep y entre paréntesis el tiempo en segundos que quiero que el diodo esté encendido. En este caso 2 décimas de segundo. Después de que el diodo esté encendido, pues ahora lo voy a apagar respetando el formato que habíamos dicho. Y no se olviden del tabulador. ¿Qué es lo que le estoy diciendo aquí? Que en el puerto paralelo me ponga set la línea data strobe como apagada. Después de que se apaga, ¿qué es lo que tengo que poner? El tiempo que quiero que dure apagado. ¿Cuánto quiero que dure? 15 centésimas de segundo. Como estoy usando la instrucción while y le estoy diciendo que a sea menor que 20, pues tengo que ponerle a igual con 0. Cuando usemos la instrucción while, hay que tener mucho cuidado de informarle de alguna manera los incrementos, en este caso de a. Entonces a deberá de ser igual a lo que tiene a más 1. De esa manera se evita que entre en un loop. Y solo para ver cuándo terminó while, le voy a poner que me imprima fin. Ahora le doy guardar el archivo. Ya fue guardado el archivo y ahora me voy a la consola de Ubuntu y aquí tecleo Python prueba.py. Con eso le digo a Ubuntu que quiero correr el archivo prueba.py hecho en Python. Antes de darle enter, quiero que observen qué pasa con el LED, que es la pata 1 del puerto paralelo, conocido como strobe. Ahí está flashando. Eso quiere decir que lo que hicimos está correcto. Cuando acaba, aquí en la consola, acaba de ponerme fin, tal como se programó. De esa manera comprobamos que el strobe está correctamente identificado. Y lo mismo se hará para la pata 14, autofit. Y nada más sustituyo por autofit. El data strobe por autofit. Lo voy a usar para SCK. Ahí lo prendo
y aquí lo apago, que va a ser el reloj, y lo guardo y lo corro. Observen qué pasa. Ahí está flashando. Significa que la línea autofill está correctamente identificada. Finalmente me falta el paper out. Tomen en cuenta que el paper out es una información que va hacia la computadora. Para ello ya no me interesa utilizar el while, y en su lugar voy a usar la siguiente instrucción. Esta instrucción la voy a usar para MISO. Recuerden que el paper out es una información que se pasa hacia la computadora. Por esa razón le digo aquí que en el puerto paralelo ya no ponga, sino que nos traiga la información de ¿quién? Del paper out. Debemos de respetar este formato. Y finalmente tengo que decirle que me impriman el paper out es enseguida una coma y la letra A. Este es el formato que se utiliza para imprimir en Python. Lo guardo y lo voy a correr en la consola. Observen que me está diciendo que el LED paper out encendido. Vean que el paper out está encendido. Observen bien este LED porque tiene un cable aquí, que es este, que no lo tengo conectado a ningún lado. Y también observen que este LED paper out, su conexión es esta, y aquí tiene una resistencia de 330 ohms, y de ahí se va hacia la pata 12 del puerto paralelo. Este cable lo voy a conectar a tierra para que este LED se apague, y entonces a la entrada que debo de tener un 0. Cuando lo lea me va a decir que este LED es falso. Ahí lo conecté. Repito, este LED se acaba de apagar porque este cable lo puse a tierra. Y vuelvo a correr en la consola el programa prueba.py y me dice que el LED paper out, ¿cómo es? Falso, porque está apagado. Esta prueba de paper out yo les recomiendo, si no se sienten seguros, omitan esta prueba. Con haber identificado correctamente las dos primeras patitas es suficiente, salvo que si más adelante no logran sincronizar el micro, en ese caso sí van a tener que confirmar que paper out está trabajando correctamente.